Bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Mi nombre es Rebeca Albornoz, soy la responsable de Relaciones Públicas del Instituto Saldívar y voy a estar como moderadora en la charla del doctor. Les pedimos a todos, bueno, ahí se lo escribimos, que mantengan por favor los micrófonos cerrados. La metodología es que una vez que termine el doctor de dar la charla, comenzaremos con las preguntas hacia el doctor para que sea más ordenado. A continuación les voy a presentar al profesor doctor Fernando Giusio, jefe del Departamento de Ojo Seco del Instituto Saldívar. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos por estar hoy acá en esta época tan particular que nos toca vivir. Así que la idea del Instituto Saldívar es poder llegar a ustedes a canalizar algunas inquietudes que tengan respecto a una situación muy común que tenemos en otros días, que es el ojo seco. Nosotros en el Instituto Saldívar tenemos un departamento de ojo seco que está abocado a personalizar y a realizar un tratamiento de alta tecnología, en este caso, en esta patología que nos incumbe de alcance mundial. Bueno, les voy a presentar primero los objetivos de esta charla, y al final de esta mini presentación, que quiero que sea muy amena, que ustedes se puedan plantear algunas situaciones y ojalá se lleven algunos tips de cuidado que les voy a presentar, como para que después al final nos queden 10-15 minutos para poder hacer un feedback y un ping-pong de preguntas, de ida y vuelta, para que canalicen las dudas que puedan tener. Departamento de Ojo Seco en Buenos Aires, estamos con la doctora Marina Lombana, estamos a disposición cuando esto se reintegre a su normalidad, pero le vamos a comentar un par de tips al principio. Los objetivos de esta charla van a ser, primero, conocer los diferentes tipos de ojo seco. Uno dice, ¿cómo? ¿Hay diferentes tipos de ojo seco? Sí, claro, hay diferentes formas de presentación de esta enfermedad. No se olviden que es una enfermedad. Después vamos a enumerar las situaciones de la vida cotidiana que influyen en el ojo seco. Vamos a ver, y seguramente en alguna de las pautas que pongamos, van a haber algunas situaciones en las cuales nos vemos eh, comprometidos o involucrados en cuestiones cotidianas que hacen de desarrollo de esta patología. Y por último, les voy a mencionar las formas diagnósticas y terapéuticas que tenemos y con las cuales contamos en el Instituto Saldívar para poder optimizar esta patología. Y hay una moderadora y después se pueden hacer preguntas. El paciente de ojo seco es un paciente multifactorial. Está sabido a nivel mundial que hay una alta falta de diagnóstico en estos pacientes. Depende el autor, pero más o menos entre un 40, un 50 o un 60% de los pacientes a nivel mundial no están diagnosticados de ojo seco. Hay algún tipo de situación de la vida cotidiana, o de la edad, o de fármacos, o de uso de lente de contacto, que pueden llegar a poner de manifiesto este cuadro subclínico. Tiene un alto costo para el paciente el ojo seco. A nivel mundial tiene un alto costo. Primero que sabemos que el ojo seco, si uno no tiene un tratamiento muy personalizado, el paciente viene colocándose un montón de colirios y es una enfermedad crónica, o sea que va a estar muchísimo tiempo colocándose medicación. También el ojo seco es una alta causa de comorbilidad. En grandes estados que miden el presentismo laboral, muchos pacientes faltan al trabajo por la patología del ojo seco. Entonces tiene un alto costo para el paciente y para las empresas. Hay una alta falta de contención, porque generalmente se lo suele minimizar al ojo seco. Bueno, no es nada, es un ojito un poco más seco, colocate esta gotita. No, hay que estudiarlo, hay que hacer un diagnóstico premium, hay que hacer un tratamiento selectivo, un tratamiento personalizado, para que este paciente pueda tener una mejor calidad de vida. El tratamiento personalizado es fundamental en estos casos. No, yo siempre le digo a mis pacientes, no hay un tratamiento estándar para el ojo seco. Cada paciente es único y a cada paciente va a tener que trabajar con el médico de confianza para poder encontrar ese mejor tratamiento para el paciente. Recuerden que es un camino que vamos a compartir de a dos, que vamos a estar muchísimo tiempo juntos. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad crónica, los pacientes crónicos tienen que tener una contención muy especial y muy particular. En el Instituto Saldívar tenemos mucha tecnología para tratar el ojo seco, además de todo el control clínico previo y de contención que yo les contaba. Pero fíjense qué interesante, el TIFOS, que es un organismo internacional que reunió 150 investigadores y clínicos dedicados al ojo seco a nivel mundial, se reunieron para determinar qué es el ojo seco, cómo tratarlo, cómo prevenirlo, cuáles son los mecanismos de acción. ¿Por qué?
Porque ellos lo definen como una enfermedad crónica multifactorial que no tiene cura. Si uno lo presentara así, diríamos, bueno, es medio poco esperanzador el sistema. Pero sin embargo tenemos muchos mecanismos para optimizar esta patología. Y en la optimización es donde podemos trabajar con el paciente en forma conjunta. Esta es una clasificación internacional de ojo seco, pero que se los divide en dos grandes grupos. O el paciente produce poca agua, esos son los acuodeficientes, o el agua se evapora, son los evaporativos. Hoy en día sabemos que la gran mayoría son mixtos, hay síndromes mixtos, pero sepan, y por eso hay que hacer un diagnóstico personalizado, que debemos ver qué tipo de ojo seco tiene ese paciente que nos viene a ver para poder personalizar el tratamiento después. Entonces, con un diagnóstico personalizado, yo puedo hacer un tratamiento, un seguimiento y una contención personalizada de ese paciente. O sea, el paciente produce poca lágrima y tiene poca lágrima, o tiene buena cantidad de lágrima, pero esa lágrima se está evaporando. ¿Ok? Recuerden que la lágrima tiene varios componentes, no es agua solamente. Si bien la capa acuosa, que es la capa del medio de la lágrima, es la más grande, tenemos una capa externa, que es una capa de lípidos, de grasas, y una capa interna, que es la capa de mucina, la capa de mocos. La capa interna permite que el agua se pegue bien y tenga buen contacto con la superficie ocular, con la córnea. Y la capa externa de los lípidos permite que el agua no se evapore. Entonces, en algunos casos puede ser que el paciente tenga buena cantidad de agua, pero si tiene una mala capa de la grasa, tiene una mala calidad de lágrima, por más que tenga una buena cantidad de lágrima, la lágrima se va a evaporar. Entonces podemos entrar en estos síndromes de ojos secos evaporativos. Fíjense qué interesante, porcentajes más, porcentajes menos, pero para que ustedes tengan una idea, hay un 20% de acuodeficiente. La gente cree generalmente que le falta lágrima, y en realidad lo que falta muchas veces es calidad de lágrima. Y ahí es donde entra el ojo seco evaporativo. Es un 80% evaporativo. Entonces, un 20% para hacer una división entre acuodeficiente y un 80% evaporativo. Y hay gran cantidad de porcentajes de ojos secos mixtos. Son esos pacientes borderline donde comparten un poco y un poco de un síndrome acuodeficiente o de un síndrome evaporativo. Bien, ¿qué factores asociados hay? Hoy vivimos en un mundo tecnológico. La tecnología tiene muchísimos beneficios. Uno es este. Hoy podemos estar charlando con un fin común, didáctico, que es el e-learning, para poder transmitirles a ustedes algunas situaciones comunes y cotidianas de una enfermedad, en este caso el ojo seco, y ver cómo podemos tener una buena contención. Pero también tenemos muchísimas horas de exposición. No solamente es a la computadora, a la tablet, la notebook, los smartphones. Y no solamente en adultos, sino también en niños. Pero si yo a esta tecnología inmensa le asocio algún par de factores, por ejemplo la edad, por ejemplo ser mujer, que tiene mucha más relación que el hombre en el ojo seco, sobre todo si una mujer ha entrado en el periodo de la menopausia, y todos creen que es porque ya en la menopausia no hay estrógenos. En realidad lo que se va en la menopausia son los andrógenos, que son las hormonas masculinas que tienen las mujeres que la pierden en la menopausia, y los andrógenos son protectores del ojo seco. Entonces yo ahí estoy sumando en una mujer de mayor de 50 o 55 años que ha entrado en la menopausia, estoy sumando un doble factor. Ser mujer, genético, y la menopausia por la escasez de andrógenos. El uso de lentes de contacto. Las lentes de contacto actúan para el ojo como un cuerpo extraño. Más allá de que hoy en día hay una biodisponibilidad espectacular de las lentes de contacto, dan muy buena agudeza visual, el tema de que una lente de contacto, de que un cuerpo extraño esté apoyado sobre la lágrima, la comprime. Y la lágrima tiene un montón de funciones. Oxigenación, nutrición, barrera de limpieza. Entonces, cuando yo estoy poniendo un lente de contacto que está comprimiendo la lágrima, me está reduciendo el espesor de esa lágrima y todas las propiedades benéficas que tiene la lágrima. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el uso de la lente de contacto y no hacer un abuso de la lente de contacto. La lente de contacto, salvo que la lente de contacto esté para eso, lo ideal es hacer un uso social de la lente de contacto y tomar muchas medidas higiénicas previas y post a la lente de contacto y hacer que el ojo descanse después sin lente de contacto con lubricación. Las comidas. Es muy importante que uno no tenga comidas chatarras. ¿Por qué? Porque está demostrado, y hay trabajos que dicen, que una dieta rica en omega 3, que es pescado, es muy beneficioso para mejorar los lípidos de la lágrima, que
hacen que la lágrima no se evapore. Entonces vamos a tener una optimización en la calidad de la lágrima. Entonces una dieta rica en pescados, por ejemplo, es muy importante. Los aire acondicionados. Vivimos hoy en día con aire acondicionado. Yo no sé por qué, pero eso me delata de los años. Cuando era más joven no había tantos aire acondicionados. Y hoy en día hay aire acondicionados por todos lados, pero además los ponen a 17 o 18 grados. Entonces mi sugerencia no es que esté en contra de los aires acondicionados, pero usémoslos en una temperatura de 24 a 25 grados, como para que sea una humidificación normal y aceptable. Y si tenemos aires acondicionados, tratemos de tener siempre una ventanita abierta para que circule aire. Lo mismo sucede con las estufas. Todo esto son procesos que van a producir una alteración de la humidificación del aire, van a bajar la humedad del aire. Y si yo tengo un ojo que está seco y le bajo la humedad del aire, voy a empeorar los síntomas. Todo aquel que sufre de ojo seco va a entender lo que le estoy diciendo. El estrés. Hoy en día vivimos en un mundo de estrés. El estrés no es bueno para nada, tampoco ayuda en las circunstancias del ojo seco. Hay enfermedades, por supuesto que hay enfermedades específicas, yo ya les traje una, para significar las enfermedades, se llama el síndrome de Sjögren. Es una enfermedad autoinmune, sistémica, donde hay una producción escasa de lágrimas. Son síndromes acuodeficientes, pero sepan que hay enfermedades asociadas, el hipotiroidismo, sepan que hay enfermedades asociadas. Muchas medicaciones, por ejemplo, las medicaciones antipsiquiátricas, los antihistamínicos, hay muchas medicaciones que disminuyen la calidad y la producción de las lágrimas. No significa que hay que dejar de tomar un antidepresivo. No, no estoy diciendo eso. Simplemente que no hay que abusar y que siempre que uno tenga un control de una medicación psiquiátrica o un antihistamínico, o un antihipertensivo o una medicación cardiológica, tiene que saber que pueden llegar a producir una alteración de la lágrima y tener el control con su médico de cabecera. Por supuesto que no es lo mismo la calidad de la lágrima que yo tengo si vivo en el campo, en una ciudad pequeña, así vivo en una urbe como es Capital Federal. ¿Por qué? Porque el smog y toda la contaminación ambiental influye terriblemente en la sensación y en los síntomas del ojo seco. Entonces, de hecho, las mediciones que nosotros tomamos, por ejemplo, cuando medimos un paciente de ojo seco en una gran ciudad, no es la misma que consideramos si estamos en una pequeña ciudad o en una ciudad del campo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los valores son menores en las grandes ciudades en forma fisiológica, por la gran contaminación que hay. Otro tip que le quería dejar es que hay que tomar mucha agua. Está demostrado y los libros dicen que hay que tomar 1,8 litros de agua por día para mejorar los síntomas del ojo seco. Y en general estamos tomando bebidas colas o infusiones. No hay nada mejor que el agua. Entonces, si tenemos signos o síntomas de ojo seco, somos pacientes que tenemos ojo seco, no nos olvidemos de tomar agua, por lo menos 1,8 litros por día. 2 litros por día para acordarse, 1,8 es muy difícil de recordar, pero 2 litros por día está más que bien de agua natural. ¿Qué sucede con la tecnología? Cuando comencé a hablar de del cuadro clínico, les dije que estamos rodeados de tecnología todo el día. Ustedes saben que hay enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, que es una enfermedad degenerativa central, que produce una contracción importantísima de todos los músculos. Y una de esas personas que apenas pueden caminar o apenas pueden moverse, lo mismo sucede con los párpados que apenas pueden abrirse y cerrarse. Un paciente con Parkinson tiene un parpadeo entre 1 y 2 parpadeos por minuto. Ustedes piensen que un parpadeo normal, las personas normales, varían según los autores, pero están entre 15, 16 a 21, 22 parpadeos por minuto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando leemos? Cuando leemos, bajamos el parpadeo de 12 a 15 por minuto. Entonces, cada vez que uno va bajando el parpadeo, va bajando la capacidad que tiene el ojo de no evaporarse. ¿Qué pasa cuando estamos frente a una computadora? Baja a 5 parpadeos por minuto. Nos quedamos así, con los ojos grandotes. Entonces la lágrima, en vez de estar lubricada por cada parpadeo, se rompe esa tensión y empezamos a tener una lágrima de mala calidad. Pero los niños que son muy tecnológicos y están desde muy pequeñitos con los smartphones o con los jueguitos, pueden llegar hasta 2 parpadeos por minuto, igual que un paciente con Parkinson. Entonces, fíjense la importancia que tiene que uno conozca estos pequeños tips en su casa, si tiene hijos, para darle ciertas pautas de conducta. No digo que lo tengan que usar el smartphone, simplemente darle ciertas pautas de conducta para interrumpir el uso del smartphone, inclusive en los adultos, y tener una mejor calidad de vida. ¿Qué podemos hacer entonces con esto? Bueno, hay una regla americana que es la regla del 20-20. Los americanos dicen
Cada 20 minutos descansar 20 segundos y mirar un objeto a 20 pies. 20 pies son más o menos en nuestra escala métrica 6 metros. Entonces, lo ideal es cada 20 minutos mirar un objeto en una ventana, por eso tranquilo, a 6 metros o más, y contar 20 segundos. Uno no puede ser tan estricto, pero lo ideal es que cuando uno está trabajando mucho tiempo o está en la computadora durante mucho tiempo, saber que una vez por hora uno tiene que salir de la computadora. Cada hora hay que salir de la computadora, descansar un poco, contar 20 segundos, mirar un objeto lejano, porque además al mirar un objeto lejano, nosotros también relajamos la acomodación. Y al relajar la acomodación, vamos a sacar todos los signos y síntomas que tenemos del cansancio visual, que viene acompañado de esto, que no es una cosa menor. Como decíamos, estamos rodeados de información que bienvenida sea la tecnología, por supuesto, es fantástica. Esto que estamos haciendo es e-learning, también tenemos la telemedicina que es fantástica, el instituto es pionero en telemedicina a nivel nacional y mundial, pero cuidado con esto, tengamos ciertos recaudos y cierto, porque esto nos va a traer muchos signos y síntomas del ojo seco. Por ejemplo, ¿qué nos va a dar? Un ojo rojo. Y ahora pensemos cuántas veces nos ha pasado esta situación, después de estar mucho tiempo frente a una computadora, y que tengamos los ojos rojos, o que nos levantemos a la mañana siguiente, ¿por qué? Porque nos vamos a dormir con la computadora leyendo, o con el celular leyendo, no es lo ideal. Lo ideal es que una o 2 horas antes de irnos a acostar, no estemos conectados a un dispositivo móvil, llámese televisión, llámese tablet, computadora, smartphone. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa? ¿Nunca les pasó también que cuando se levantan o cuando están mucho tiempo con una computadora, ven como un brillito abajo, como si fuera un laguito, como si fuera un exceso de lágrima? Bueno, esto también lo produce y después viene la epífora, viene la lágrima que se cae hacia afuera. ¿Por qué? Porque el ojo cuando está muy estimulado, ¿qué hace? Y bueno, al no poder parpadear, produce más lágrimas para suplir algo externo que es la falta de parpadeo. Lo que nos está faltando, lo que nos está pasando con la tecnología es que nos olvidamos de parpadear. Tan simple como eso. ¿No les ha pasado otras veces también que sienten como arenilla, picazón, como si tuvieran una basurita dentro del ojo? Y muchas veces van a una guardia y se puede confundir con una conjuntitis alérgica o viral, porque el ojo está inflamado. El ojo simplemente lo que necesita es otro cambio de hábito, parpadear más seguido, lubricar los ojos con parpadeos, y no estar tanto tiempo expuesto porque nos olvidamos de parpadear. Lo vuelvo a repetir, nos olvidamos de parpadear. También podemos tener dolor ocular. Cuando estamos mucho tiempo frente a una computadora o cualquier dispositivo electrónico, vamos a poder tener dolor ocular. Y muchas veces nos tenemos que sacar hasta nuestras gafas o parar de hacer lo que estamos haciendo porque tenemos cierta pesadez o cierto cansancio o dolor en el fondo de ojo. Bueno, esto es también. Y ni hablar de todo lo que es ergonómico. No quiero entrar a eso porque sería otro tema muy importante y un capítulo aparte, pero todo lo que es ergonómico en la posición de la mirada, la posición de trabajo. Nunca hay que estar mirando hacia arriba. ¿Por qué? Porque el párpado cae. Entonces uno siempre tiene que estar en una posición hacia adelante y levemente hacia abajo, porque el párpado va a tener más cobertura del ojo. Entonces, si tenemos alguno de todos estos síntomas o signos, lo ideal es poder concurrir a su médico oftalmólogo de confianza para que le pueda hacer un diagnóstico y ver si están dentro de ese 40, 50 o 60% de pacientes que tienen ojo seco que no están diagnosticados. ¿Y por qué es importante, Fernando, eh, diagnosticar un ojo seco? Muy simple, porque si el ojo seco yo lo dejo y dije que era una enfermedad crónica y multifactorial, va a producir pequeñas lastimaduritas, pequeños puntitos en la córnea que se llaman queratitis. Son puntilladitos en la córnea donde el epitelio, que es la capa más superficial de la córnea, se empieza a lastimar. Y si esa pequeña queratitis no tiene buena lubricación, ese pequeño puntilladito se empieza a agrandar, puede formar una úlcera corneal. Y todos sabemos que en las pestañas tenemos bacterias. Y si esas bacterias pueden entrar en una úlcera corneal, puede hacer un absceso y puede hacer una situación grave. Entonces, lo ideal de todo esto es, ante cualquier síntoma, consultar a su médico oftalmólogo de confianza. El diagnóstico. Por supuesto que cuando viene un paciente, lo más importante es la anamnesis. Yo charlo con el paciente, me cuenta su vida, sus antecedentes, qué medicación toma, qué edad tiene, si es mujer, si está menstruando o si dejó de menstruar. Un montón de situaciones que hacen al conocimiento de ese paciente. Pero además después, nosotros vamos a hacer una serie de estudios. El ojito, si ustedes ven aquí mi cursor aquí arriba, en la parte superexterna, debajo de la órbita, está la glándula lagrimal, que es la glándula más importante que produce la lágrima. Entonces nosotros colocamos una tinción, que es una gotita de fluoresceína, y vemos con una luz azul, que es una luz de cobalto, para ver si esa lágrima tiene una buena mojabilidad, es decir, si se extiende bien, o si ya hay zonas de pequeñas queratitis.
Entonces, si hay zonas de pequeña queratitis, significa que ese ojo seco ya está produciendo una patología que es la queratitis, una lastimadura. También tenemos estas tiritas que son de papel secante para hacer algo que se llama test de Schimmer. El test de Schimmer es un test muy bueno, muy antiguo, del año 1903, es espectacular. Lo que me va a estar diciendo ahí es que me puede medir eh, la cantidad de lágrima basal o refleja que ese paciente tiene. Entonces, esto es todo el diagnóstico clínico, pero en el instituto tenemos tecnología, tenemos mucha tecnología para que no sea tan subjetivo y que sea más objetivo. Este es un equipo que se llama HD Analyzer, es una computadora que lo que me permite ver, por un lado, me permite sacar fotos infrarrojas de las glándulas de meibomio. ¿Se acuerdan que le dije que la lágrima tenía 3 capitas? Que una de la capa más importante es la capa media del agua, una capa interna del moco que hace que el agua se pegue al ojo, y una capita externa de los lípidos o de la grasa, que hace que la lágrima, que el agua no se evapore. Porque si yo tengo buena cantidad de agua, pero se evapora, voy a tener una lágrima de mala calidad. Estas glándulas que ustedes ven acá, estas rayitas que ven acá, estos palitos, son las glándulas de meibomio las que producen la capa externa de los lípidos. Y fíjense, en esta acá el grado 0 es un grado normal, fíjense con el grado siguiente cómo se va cortando la lágrima, la glándula, cómo se va cortando, se va volviendo más tortuosa, más gordita, y fíjese la falta de glándulas de meibomio que tiene este paciente. Este paciente va a tener un ojo seco evaporativo importantísimo. ¿Por qué? Porque no tiene la producción externa, y esto lo da este aparato que tenemos en el Instituto Saldívar. También me permite hacer un análisis de la calidad de la lágrima este equipo. Entre parpadeo y parpadeo somete a la lágrima a un estrés y me va sacando un indicador para ver qué indicador y qué patrón tiene de calidad de lágrima. O sea, podemos tener buena cantidad de agua en la lágrima, pero una lágrima de mala calidad. También tenemos otro equipo que mide la osmolaridad, es decir, el grado inflamatorio que tiene esa lágrima. Como vemos, es todo un tratamiento personalizado que hay que hacer. Entonces, yendo a la clasificación del principio, si yo tengo un paciente que es acuodeficiente dentro del 20%, voy a hacer algo, y si yo tengo un paciente que es evaporativo del 80%, voy a hacer una cosa distinta. Si a ese paciente le falta agua, yo voy a colocar los que llaman puntum plaques, que son taponcitos que van con anestesia local, se colocan en consultorios, son de silicona, y van en el punto lagrimal. ¿Para qué? Para que la lágrima esté más tiempo en el fondo del saco lagrimal. También están los intracanaliculares, a mí me gustan mucho más estos, los intracanaliculares, que no se observan, son estos de aquí. Es un material muy moderno, reabsorbible, se van solos, no hay que sacarlos. Y eso lo único que hace es que mecánicamente un paciente que es acuodeficiente, que tiene poca producción de agua, al tapar la salida del agua, yo hago que el agua esté más tiempo en el fondo del saco lagrimal y lubrique mejor el ojo. Ahora, si tengo buena cantidad de agua, no voy a colocar un taponcito, porque el agua se está evaporando. Entonces tengo que trabajar la evaporación, el 80% son evaporativos. En el instituto tenemos la luz pulsada. La luz pulsada es un equipo que anda fantástico, muy bien, que tiene un efecto antiinflamatorio, antimicrobiano, mata un parásito que es el Demodex, que produce mucha reacción inflamatoria. Tiene efecto. La luz pulsada surgió en dermatología porque se vio que los pacientes que se le hacían luz pulsada en dermatología tenían un efecto de mejora del ojo seco evaporativo, de las blefaritis asociadas a rosácea. Entonces, la luz pulsada realmente son sesiones que se hacen en los párpados, en los pómulos, no tocamos el ojo, se ponen, como ven ahí, unos anteojitos, tiene un efecto de rejuvenecimiento del colágeno, porque así surgió la luz pulsada. Se usaba para rejuvenecer el colágeno, para hacer lifting faciales, y se vio en dermatología que esos pacientes mejoraban el ojo seco. Bueno, se hicieron equipos de luz pulsada oftalmológicos para hacer pequeños disparitos en los pómulos. Ahí digo mal, y ustedes me van a decir, ¿por qué, Fernando, en los pómulos no tocas el ojo? Porque ahí va el parasimpático, es el nervio que va directamente a las glándulas de meibomio para que estas glándulas produzcan más lípidos. Además de producir todo el mecanismo antiinflamatorio y analgésico que tiene la luz pulsada. Y es fantástico. Son generalmente 3 a 4 sesiones, según protocolo francés, única vez en la vida, y después se pueden hacer mantenimientos las veces que el paciente requiera, pero cada vez que el paciente ya cumplió el primer protocolo, se va a hacer un mantenimiento de una sola vez en la vida, en las sesiones que necesite. También tenemos el iLux. El iLux es un equipo excelente, manual, donde yo voy controlando el calor térmico que le voy colocando a esas glándulas para que esas glándulas licúen los lípidos y pueda, a través del mismo equipo, en forma manual, yo puedo ir comprimiendo las glándulas. ¿Qué hace este equipo? En esas glándulas que están obstruidas o que no están trabajando bien en los ojos seco evaporativos,
se coloca el aparatito que es manual, yo lo voy controlando, voy hablando con el paciente, no duele, no molesta, y voy comprimiendo, dando calor y compresión local a todas esas glandulitas que están fallando. Entonces, de esta manera, lo que yo voy haciendo que ese ojo seco evaporativo, por esa disfunción de las glándulas de meiomio o blefaritis, empiecen a funcionar y tengan mejor resultado. Es absolutamente complementario con la luz pulsada, porque son mecanismos de acción diferentes. Entonces se puede hacer una u otra, o ambos, dependiendo de la gravedad y del cuadro clínico del paciente. También tenemos, en el instituto tenemos el Blefex. El Blefex es un equipo fantástico. No tiene límite de uso, y lo que me hace es una microdermo limpieza del borde de los párpados. En el borde de los párpados se acumula algo que se llama biofilm, que es como si fuera una suciedad, una caspita. Esto sería como ir al dentista a hacer un blanqueamiento 2 veces por año. Esa pequeña caspita que se forman detritus y juntan estos parásitos que es el Demodex. Entonces con esto que es como una esponjita, con un microexfoliante, con una espuma, se va limpiando el borde de los párpados y vamos haciendo un tratamiento de refresh las veces que el paciente lo necesite. Entonces, fíjense el arsenal de tratamientos que tenemos, no solamente la contención, sino el diagnóstico tecnológico y además el tratamiento tecnológico. Esto para mí es lo que yo le llamo un tratamiento personalizado. Cada paciente, o Fernando me pueden preguntar, ¿voy a necesitar todo esto? No, vamos a depender de qué tipo de ojo seco tengas y en base a eso vamos a darte un tratamiento. Yo al principio puse lágrimas porque generalmente siempre comenzamos con lágrimas artificiales. Le damos la chance a las lágrimas artificiales a un tratamiento médico con antiinflamatorios, con colidios antiinflamatorios, para ver si con eso funciona, y si vemos que el cuadro es muy florido, directamente ya podemos empezar con los tratamientos que les mostré o en forma secuencial. Quiero decir algo de las gotas oftálmicas en estos últimos minutos que me quedan, así después charlamos. A ver, nos podemos sentir identificados y reírnos un poco. ¿Cuántas veces abrimos la boca, miramos los ojos, tenemos miedo? Esta no es la forma correcta de colocarse porque está muy cerca del ojo y nos podemos lastimar. Tampoco mirarla con desgano de a lo lejos y creer que porque esté lejos y la miremos con desconfianza, la lágrima va a entrar. No. Tampoco nos acerquemos mucho con las lágrimas, porque si nos acercamos mucho, podemos tocar la córnea y nos podemos lastimar. Tampoco. Hay sistemas de embudos. Se pueden inventar cada cosa para colocarse una lágrima. Pero bueno, hay sistemas de embudo. Tampoco es conveniente poner un embudo para poder colocar una lágrima. A ver, cuando yo miro hacia la lágrima y me abro los ojos con una misma mano y con la otra me estoy colocando la lágrima, tengo riesgo también de poder tocarme el ojo y de poder lastimarme. Además, otra cosa, no es necesario que nos pongamos 4 gotas. ¿Por qué? Porque solamente se va a aprovechar alrededor de un 40% de la lágrima que echemos. El resto, el 50 o el 60% de la lágrima va a caer hacia afuera. Entonces, no nos pongamos 3 o 4 gotas por las dudas. Con que nos colocamos una gota, bien, está más que insuficiente. Entonces, lo correcto es mirar hacia arriba, bajar el párpado inferior con un dedo, que la lágrima, el gotero esté a una distancia correcta para que no esté ni muy lejos ni muy cerca, y si es un niño, siempre que se la coloque un adulto. Lo ideal es siempre lavarnos las manos antes de colocar una gota, bajar el párpado, mirar hacia arriba, estar a una distancia correcta, y también es muy bueno después de la lágrima hacer una compresión local, no tanto en la lágrima porque no tiene muchos efectos adversos, pero si es un antiinflamatorio, un antibiótico, o la ciclosporina que usamos mucho como antiinflamatorio, al comprimir el saco lagrimal, nosotros hacemos que tenga menos contenido sistémico la lágrima. Entonces vamos a tener menos efectos indeseables sistémicos, si bien son prácticamente nulos, pueden existir. Entonces de esta manera vamos a evitar los efectos sistémicos. Quería dejarle esto para que ustedes tengan algunos tips. Les voy a dar las últimas conclusiones. El ojo seco es una enfermedad crónica influenciada por lo que yo llamo factores internos, como la edad, el sexo, las enfermedades, y factores externos como la polución, lente de contacto, medicamentos, dispositivos electrónicos, que se puede optimizar con un diagnóstico y un tratamiento personalizado. Nosotros en el Instituto Saldívar tratamos de que cada paciente sea único y que tenga un tratamiento y un diagnóstico personalizado y lo vamos acompañando. Por eso siempre le digo a mis pacientes, vamos a ir buscando en forma conjunta entre los dos el mejor tratamiento para vos. Y eso lo vamos a ir viendo en el tiempo, porque no hay un estándar en ojos secos, es una enfermedad crónica y multifactorial. Algunos cambios de hábitos, como lo que le mostré al principio, pueden favorecer el alivio de los síntomas. Entonces, si nosotros tenemos unos cambios de hábitos, estamos atentos a nuestros niños en ciertos usos, y también nosotros en ciertos usos de la tecnología, y estamos muy atentos a la pequeña pesquisa de molestias, y hacemos la consulta con nuestro oftalmólogo de confianza,
seguramente vamos a estar mucho mejor y vamos a evitar la progresión de la enfermedad. Vamos a evitar tener que llegar a esas situaciones penosas de queratitis, de úlceras o de abscesos o de infecciones. Lo que no significa que no tengamos pequeñas recaídas en el tiempo, porque el ojo seco es una enfermedad crónica que no se va a curar, pero sí se va a optimizar y vamos a hacer que cada paciente personalizado tenga un tratamiento mejor y una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo cuando uno trata a un paciente con una enfermedad crónica. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me han dispensado, que han estado ahí atentos, espero que les haya gustado, que haya sido amena la charla. Vamos a dejar este tiempo para preguntas. Aquellas preguntas que no queden por cuestiones de tiempo, si hay algo que no queda, bueno, serán respondidas después en otro momento. Y estamos abiertos del Departamento de Ojo Seco del Instituto Saldívar para poder, después cuando esto vuelva a su normalidad, poder canalizar las consultas o la inquietud que cada uno de ustedes tenga. Rebeca me va a leer las preguntas, me las vas a comentar y yo voy Perfecto, respondiendo. doctor. Cómo no. Acá Analía pregunta, ¿cómo se puede mejorar la capa de grasa para evitar evaporación? Gracias, Analía. Muy buena pregunta y me viene al pie espectacular. La capita externa de la lágrima, que es la capita de los lípidos, de la grasa, que la producen esas glándulas de meibomio, puede mejorar con omega 3, que es pescado concentrado, es venta libre, se puede ir a una herboristería. Fíjense que sea el omega 3, no el omega 6, tiene que ser el omega 3, porque hay estudios que han demostrado que mejoran la producción de los lípidos. Otra cosa que hay que hacer, sobre todo en las chicas, hay que desmaquillarse bien a la noche cuando se van a desmaquillar. Porque si yo tengo... ustedes saben que las pinturas que quedan muy lindas tienen una capa de barniz que lo que va a hacer va a obstruir la salida de las glándulas de meibomio. Si yo tengo pocas glándulas de meibomio y además le coloco el rímel y tapo el orificio de salida, van a empeorar la calidad de esa lágrima. Entonces lo ideal es hacer una buena higiene a la noche. Es muy bueno el calor local. Por ejemplo, agarrar, venden en la farmacia, van a ver unos antifaces frío-calor, colocarlos 5 segundos en el microondas, envolverlos en unas toallitas, en unas cariñinas, colocárselo a la noche de 3 a 5 minutos, no más de eso, no más de 3 a 5 minutos, para que aumente la licuefacción de los lípidos. Entonces, de esa manera, las glándulas de meibomio, esa capita de lípidos, va a salir más fácil y vamos a tener mayor cantidad de lágrimas. Entonces, la limpieza, la higiene, tomar mucha agua también es muy importante para poder mejorar la capita de lípidos. Y acuérdense de parpadear. No quiero, parece una tontería, pero es importantísimo, nos olvidamos de parpadear. Y hagamos que nuestros niños parpadeen y saquémoslo durante un tiempito, un par de segundos, hagámoslo mirar algo más lejos durante una vez cada hora, cuando estén conectados en red, o estén jugando con la Play, o estén con sus jueguitos en el smartphone, tratemos de sacarlo para mejorar esa calidad. Perfecto, doctor. Otra pregunta, ¿cuál es la marca de gota que usted recomienda para el ojo seco? En el mercado hay muchísimos nombres comerciales, muchísimos. Cada nombre comercial va a tener un tipo de lágrima que se va a adecuar a esa calidad de lágrima que yo necesito. Si yo necesito una lágrima más acuosa, porque el paciente, por ejemplo, tiene un síndrome de Sjögren que le falta lágrima, le voy a dar una lágrima más acuosa. Si el paciente tiene una blefaritis, por ejemplo, porque le falta la capita de lípidos, le voy a dar una lágrima más oleosa, con más lípidos. Entonces no hay un nombre comercial que yo les quiera recomendar. Siempre que sea de un laboratorio certificado, las lágrimas son buenas, pero es el oftalmólogo especialista el que tiene que decirles a ustedes qué tipo de lágrimas van a necesitar para la patología que van a tratar. Bien. ¿Por qué después de colocar las gotas muchas veces siento que el ojo está más seco que antes? Eso pregunta Liliana. Mira, Liliana, la verdad es que cuando uno coloca una lágrima, a ver, cuando yo me formé en Estados Unidos en ojo seco, los americanos utilizan lágrimas sin conservantes. No tienen conservantes las lágrimas, es la lágrima pura. En Argentina, hasta hoy, no tenemos lágrimas artificiales sin conservantes. ¿Qué es el conservante? El conservante es un vehículo que hace que la droga pueda circular y no se contaminen los goteros. Pero, por ejemplo, ¿cuál es un conservante? El cloruro de benzalconio. Es un cloruro, es un ácido. Eso arde. Y a veces, muchas veces, al colocarse la lágrima, arde. Y si vos notás que la lágrima no te está haciendo efecto, tal vez no es la lágrima esa la que necesites, puede ser que sea
otro tipo de lágrima la que sea para tu cuadro. Por eso es tan importante determinar qué tipo de ojo seco tiene ese paciente para ver cuál es la lágrima que necesita. Y muchas veces empezamos con un tratamiento y con ese tratamiento no funciona y vamos cambiando y rotando hasta que encontramos ese tratamiento personalizado para cada paciente. Gabriel Muñoz pregunta, ¿recomienda los colirios formados con plasma enriquecidos en plaquetas? Gracias, Gabriel, muy buena tu pregunta. A ver, por supuesto, todo el tratamiento con plasma enriquecido en plaquetas, el suerautólogo, es fantástico, es libre de conservantes, me diste pie justo con lo que yo venía hablando, es libre de conservantes, pero esto yo lo reservo para casos muy severos. Yo no voy a empezar un tratamiento de un ojo seco por un déficit atencional por computadoras con plasma rico en plaquetas o con suerautólogo. Sí es fantástico, pero es engorroso, el paciente tiene que ir a un laboratorio a hacérselo, de hecho muchos pacientes yo los mando, pero tiene que tener una patología que justifique el tratamiento con esta medicación. ¿Indica IPL en ojo seco mixto, doctor? Qué buena pregunta. Sí, claro, por supuesto. La gran mayoría son mixtos, pero para que haya IPL yo tengo que tener un componente evaporativo. La IPL no funciona en los síndromes de ojos secos acuodeficientes. Si yo tengo un mixto, tengo un componente evaporativo. Entonces, si yo tengo un mixto, y siempre recuerden lo que le dije al principio, yo nunca realizo un tratamiento mecánico de entrada, mecánico me refiero a Puntum Plax o IPL, iLux o este tipo de tratamiento, si previamente le hizo un tratamiento médico, a menos que sea un cuadro muy florido. Muy florido significa que esté muy inflamado el ojo, en cuyo caso ahí sí, puedo empezar con lágrimas y además con IPL o con iLux o con Puntum Plax, depende. Pero por supuesto, si es un mixto y tiene un componente evaporativo, claro que va el IPL o el iLux. Recuerden que, como dije al principio, para los acuodeficientes yo coloco Puntum Plax. Si tengo puros, si tengo un componente evaporativo, IPL, iLux o Blefex. Y si tengo un mixto, puedo aplicar todo. Depende de la severidad del cuadro de cada paciente. Doctor, ¿qué criterio utiliza para comenzar a tratar con IPL o con iLux? Bueno, en el Instituto Saldívar tenemos la suerte de tener la luz pulsada de hace 2 años, cuando recién vino esto acá, casi 3. Yo probé 4 equipos. Tenemos muchísima experiencia en América Latina en luz pulsada y en el iLux. Fuimos los primeros en utilizar el iLux aquí y somos los que, personalmente, uno de los que más tiene experiencia en iLux en América Latina. Es excelente los dos. ¿Cuál uso uno u otro? Va a depender del compromiso que tenga ese paciente. Por ejemplo, si yo tengo, estamos hablando de ojos secos evaporativos. Si yo tengo un ojo seco evaporativo que está asociado a rosácea, que es una enfermedad inflamatoria sistémica, sin lugar a dudas voy a usar la IPL, sin lugar a dudas. Pero si no está asociado a rosácea y es un cuadro más leve, comienzo con iLux y después puedo reforzar con IPL. O al revés, comienzo con IPL para tratar un cuadro muy severo y lo voy manteniendo con iLux. Eso depende de cada cuadro. Laura nos pregunta si luego de una cirugía de la SIC puede quedar el ojo seco y qué tratamientos debería seguir en este caso. Bien, Laura, gracias por la pregunta, es muy buena. Hay un 60% de los ojos secos que no están diagnosticados, por eso lo importante antes de que uno vaya a operar a un paciente es hacer un correcto tratamiento para ver si ese paciente está dentro de ese 60% de pacientes no diagnosticados, aunque no tengan ningún signo o sintomatología. Después de la SIC está descrito a nivel mundial, el paciente en forma transitoria va a tener un ojo seco, el cual se va a recuperar en la gran mayoría de los casos, y el tratamiento que siempre se da son lágrimas artificiales. Perfecto. Doctor, ¿la luz pulsada mata al Demodex? Sí, está demostrado que la luz pulsada, dentro de sus múltiples efectos, tiene un efecto bactericida y mata al Demodex, además de otras bacterias que pueden estar en los párpados. En la presentación, usted, doctor, mencionó que dentro de la tecnología con la que se evalúa la enfermedad, uno de ellos estudia la calidad de la lágrima.
Entonces, ¿qué busca conocer respecto de la calidad de la lágrima? ¿Cómo influye ello en el tratamiento? Bien, muchas veces los pacientes se quejan y uno va a hacer los estudios objetivos, que es colocar la gotita de rosa bengala, que es colocar las tiritas de papel secante, que es el test de Schimmer, y dan normales o borderline, o sea, en el límite. Y cuando uno va a buscar un estudio objetivo, como es el H-Analyzer, por ejemplo, ya sea con la memografía o con las rayitas esas de las viboritas que le mostré de las glándulas de Meigomio, o con los indicadores, se da cuenta que esos equipos, al someter a la lágrima a un estado de tensión y de estrés, hacen que esa lágrima que aparentemente era normal, en realidad es una lágrima que está alterada en su calidad. Entonces, ese tratamiento, ese diagnóstico nos permite hacer un tratamiento mucho más profundo, más selectivo de cada paciente. Con la última pregunta, ¿y el ojo seco producto de cirugía de la SIC también queda crónico y si se aplican los mismos tratamientos? En la gran mayoría, como dije, los trabajos internacionales dicen que en los primeros meses después de la cirugía refractiva, los ojos secos postquirúrgicos post-LASIK se recuperan con medicación. Puede haber casos que sean más crónicos, que van a necesitar más tiempos de recuperación y o otro tipo de tratamientos. Perfecto, hemos finalizado, doctor. Bárbaro. Yo sé que han quedado tal vez dudas, preguntas, por una cuestión de tiempo ya estamos en el límite, pero bueno, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Tal vez, ojalá les haya podido transmitir algunos tips para que se puedan llevar en su vida cotidiana y puedan tener una mejor calidad de vida en esto que es una enfermedad crónica, multifactorial, que hay que aprender a convivir con ella, que si bien no tiene cura, en el Instituto Saldívar la podemos optimizar y acompañarlos en todo el proceso. Muchísimas gracias. A cuidarse mucho y a ponerse el barbijos. Buenas noches.